Empezaremos hablando sobre qué es la periodización de la historia. La periodización de la historia trata de dividir la historia en distintos periodos que poseen unos rasgos comunes entre sí, lo que son suficientemente importantes para hacerlos cualitativamente distintos a otros periodos. Como consecuencia, en la disciplina histórica nos da lugar a amplios periodos temporales que también son llamados edades, que en definitiva se trata de la división de los periodos de la historia. La periodización tradicional se conoce como el campo de las ciencias sociales, que trata de dividir la historia la historia o otros campos de conocimientos, como la ciencia, como la literatura, el arte, en distintos periodos, que también son llamados épocas, que poseen rasgos comunes entre sí. Los distintos periodos o edades de la historia. Empezamos con lo que es la prehistoria, que es el periodo de tiempo donde es la aparición del hombre hasta el inicio de la escritura, y a su vez se divide en que es lo paleolítico, que también es llamada antigua edad de piedra, que suele dividir también el político inferior, medio y superior, ligado a los periodos más antiguos de la humanidad y antes de la llegada de la agricultura. Mesolítico y epipateolítico es un periodo de transición entre lo paleolítico y lo neolítico. Lo que es el neolítico es la nueva edad de piedra, ligada al nacimiento de la agricultura, que en diversas zonas del mundo, como que era el Oriente Próximo, tiene lugar a la industria cerámica y al surgimiento de las ciudades. La edad de los metales, que es calcolítico; edad de bronce, que es la edad de hierro, que son el periodo de tiempo en el que se descubren los metales y se ven formados a las sociedades más complejas que los anteriores. Y estos periodos de tiempo, que son algunos espacios geográficos que pueden coexistir como periodos de la historia. También está la historia, que es el periodo de tiempo en el que aparece la escritura y los primeros estados. Entre ellas está la Edad Antigua, que es este periodo surgen las grandes civilizaciones como la persa, la griega y la romana. La Edad Media, que es el periodo que embarca desde la caída del Imperio Romano. La Edad Moderna, que es el periodo que abarca desde el final de la Edad Media hasta el inicio de la Edad Contemporánea, y a la fecha del final de la Edad Moderna, que suele dar en la Revolución Francesa. Y por último está la Edad Contemporánea, que es el periodo de tiempo que abarca desde el final de la Edad Moderna hasta el presente. Y en ocasiones muchos historiadores dan a los últimos años la denominación de la historia del mundo actual. Ahora vamos a hablar sobre la periodización de la historia según el materialismo histórico. Pues el materialismo histórico es un marco conceptual marxista para concebir la historia. Esto sucede al explicar las revoluciones políticas y sociales por la construcción entre las fuerzas productivas y la relación de productos, y por la lucha de clase. Esta concepción hace frente a la visión burguesa de la historia basada en la historia de las ideas y de los grandes hombres. El desarrollo revolucionario de las fuerzas productivas bajo el comunismo hacía lo posible de que todas las necesidades humanas fueran satisfechas, y que el desarrollo de la producción presidiera en la división de sociedades entre las clases explotadoras, que eran que eran los que poseían los medios de la producción, y las clases explotadoras, que eran las que eran obligadas a mantener a las clases explotadas mediante el plus trabajo. Aunque el materialismo histórico se haya estrechado al marxismo, los historiadores y sociólogos e intelectuales que no eran ligados al marxismo tomaban los elementos de aquel que elaboraban los sistemas y enfoques materialismos para el estudio de la historia.